¿Qué tal? Bienvenidos sean a esta edición más de Libres Libros. Esta ocasión vamos a charlar sobre el libro del maestro José Revueltas, El luto humano, que es la segunda novela de este autor mexicano. Es una novela que propuse aquí a los camaradas porque José Revueltas se convirtió en uno de mis autores favoritos, y esta novela, específicamente El luto humano, es la novela que más me gusta de José Revueltas. Creo que no hay mucho que decir sobre el autor, ¿no? Es un autor muy conocido, militante comunista, muy comprometido con las causas más puras de la transformación en México, un perseguido político, y a partir de su militancia, de su propia experiencia, habrá que comentar ahí también, de una familia de grandes artistas, no solamente él, sino sus hermanos, su hermana, militantes y artistas muy importantes para el México contemporáneo. Y es precisamente a partir de su experiencia, de su militancia como comunista, y al ser perseguido, recordemos que José Revueltas militó en el Partido Comunista en la época en que este era un partido perseguido, ¿no? Sí, un partido legal, proscrito, y entonces el maestro Revueltas sufre prisión desde muy joven. Entonces, muchas de sus obras tienen esta característica de... como Mario Benedetti, a partir de su experiencia de la prisión, de la persecución política, pues irnos narrando una serie de historias fantásticas, que muchos de sus personajes también son personajes que, si bien José Revueltas recrea para sus novelas en específico, pues tienen mucho que ver con los mexicanos, con los campesinos, con los obreros, con los militantes con los que él estuvo trabajando, con los que estuvo haciendo actividad política. Uh-huh. Entonces, son personajes, los del maestro Revueltas, muy humanos, muy sentidos, y en El luto humano, que es una novela que yo descubrí en la facultad, en el primer semestre, por recomendación del doctor Adrián Sotelo. Lo menciono esto porque yo ya conocía a José Revueltas como estudiante y militante, pues es de los obligados que uno tiene que leer. Había leído El Apando y había leído el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, ¿no? Que es también un ensayo muy interesante del maestro Revueltas, pero no conocía El luto humano. Y recuerdo que un compañero en la facultad hizo un comentario sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo, hablando de que era un libro en el que se trataba la soledad y la muerte de una manera muy nítida y muy profunda, y que si uno quería sentir la tragedia, habría que leer Pedro Páramo. Y recuerdo mucho al doctor Sotelo, que dijo, no estoy en contra de lo que dice el compañero, si me gusta mucho Pedro Páramo, pero si quieren sentir un poco más la tragedia, más al rojo vivo, se dense la oportunidad de leer El luto humano de José Revueltas. Y dijo Sotelo, José Revueltas no ha sido considerado dentro de los escritores mexicanos, quizá como Juan Rulfo, pues porque era un incómodo para el sistema, ¿no? Por su militancia política, por ser un crítico del sistema, pues no tuvo ese reconocimiento. Se lo ha ganado a través de los años, esa parte de que se le conoce como uno de los grandes escritores, pero en su época pues fue perseguido, fue encarcelado y un poco rechazado, digamos, ¿no? en el ambiente artístico, intelectual de su época. Entonces, cuando el doctor Sotelo hizo esta referencia, yo lo leí, obviamente me gustó muchísimo, y sin, obviamente, dejar al lado a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, creo que sí, la tragedia humana, la miseria humana se retrata de una manera formidable en esta obra del maestro Revueltas, que es una historia sencilla, es una historia simple, sobre campesinos muy pobres también, y es una de las cosas que me encanta de José Revueltas, la manera en que describe con tanta pasión, que uno puede sentir la miseria. No sé si a ustedes les pasa eso, pero uno siente el polvo en las manos cuando describe la cajita donde está la niña que muere, Chonita, como la bebé que muere, la están ahí haciendo el ritual para velarla, y él describe una miseria tan impactante que no sé ustedes, compañeros, pero a mí, uno siente esa miseria, uno no puede respirar esa miseria de tan fantástico que lo describe el maestro Revueltas. Y también a mí me gustó mucho porque cuando yo lo descubrí este texto, reitero, en la época de estudiante universitario, en aquella época íbamos a la Sierra Otomí-Tepehua, en el estado de Hidalgo, a hacer trabajo comunitario. Y entonces de repente leer unas descripciones de esta miseria del campo mexicano
en el olvido a pesar de la revolución, ¿no? A pesar de los esfuerzos de la revolución. Sabemos que a pesar de la segunda reforma agraria, las Salinas, o sea, la chida. A pesar de todo ello, el campo mexicano olvidado y el retrato que hace Revueltas, reitero, a mí me hacía mucho sentido cuando íbamos a las comunidades indígenas y me acordaba y decía, la miseria que describe Revueltas, quizá lo más cercano que yo puedo experimentar es esto, ¿no? La miseria del campo mexicano, con los campesinos flacos, muriéndose de hambre prácticamente, arrancándole semillas a la tierra. Y también como los describe él, ¿no? Una manera que se me hizo un poco graciosa, me arrancó unas sonrisas en esta segunda vez que lo leí, cuando describe a los campesinos que llegan al velorio de Chonita y dice, pues feos y flacos, ¿no? Haciendo énfasis en esta parte de feos y además flacos porque pues no comen, ¿no? Se están muriendo de hambre, y es gente que retrata muy bien José Revueltas en esta novela, y me parece que en todas. Y también me gustaría compartir en esta primera intervención algo que le comentaba al compañero Paco hace un momento. Cuando yo leí para esta presentación, releí el texto de Luto Humano, en las primeras páginas describe José Revueltas cómo llega la muerte, cómo se instala la muerte en su chocita muy pobre, para llevarse a Chonita. Está Úrsulo con su esposa Cecilia. Cecilia. Y él describe la muerte, que se sienta en la silla y cuando se levanta esta presencia, él sabe que la niña ha muerto, que se la lleva. Yo le decía a Paco que leyendo el texto, la forma en que describe José Revueltas la muerte a mí me heló la sangre de esta ocasión, y sí me hizo sentir una especie de, no sé si temor o algo extraño. Releí el texto en mi cuarto, estaba solo, y cuando leí esa parte de la muerte, instintivamente levanté la mirada sabiendo que no había nadie que me estuviese observando. Es lo que decía Paco, es la magia de la literatura, porque cuando leí la primera vez no me ocurrió eso, no recuerdo esa sensación, me gustó mucho, reitero, pero en esta releída para esta sesión, camaradas, dije, wow, la literatura es mágica, es fantástica, porque en pocas líneas describe Revueltas a la muerte, y cómo sientes y ves la imagen de que se lleva a su niña miserable, una niña que, como dijera su comandante Marcos en alguna entrevista, probablemente nunca existió en los archivos oficiales del gobierno, porque muere muy pequeña en un rincón miserable de México. En este caso no es Chiapas, es otro escenario que nos regala Revueltas. Tiene que ver con el sistema de riego, son campesinos organizados, ¿no? Después de la revolución, toca la revolución otra vez este tema, ¿no? Que nos sigue moviendo, la revolución como escenario, como contexto, y la guerra cristera también hay como un escenario dentro de la explicación que nos va dando Revueltas, porque uno de los personajes más importantes pues es un cura cristero que en la trama pues toma venganza, ¿no? de uno de los asesinos que por ahí se cobró la vida de varios de sus compañeros. Y bueno, yo por aquí dejo esta primera intervención, camaradas, de esta obra de José Revueltas. No sé ustedes qué puedan compartir. Yo, y yo no había leído El luto humano, la primera vez que la leo, me pareció impactante en muchos sentidos, y con esto, respecto a esto que mencionas, yo creo que tiene mucho sentido lo que dijo tu profesor, ¿no? O sea, supone que Juan Rulfo va a representar en sus textos la miseria, ¿no? Ya la traición de la revolución que ya pues no le hizo justicia a todos los que se supone que se le iba a hacer, y ya, ¿no? O sea, se acabó el romanticismo de los de abajo, ya no hay mucho que celebrar. Es el momento de reconocer, ¿no? Que ya la revolución no ha cumplido con lo que se esperaba y que ha habido una traición, ¿no? O una interrupción, diría Gili, ¿no? Pero pues en verdad que tiene todo el sentido, pues ahí sí restarle un poco de mérito a Juan Rulfo, porque en este texto, que es mucho antes, que se escribió mucho antes que Pedro Páramo, pues ya, o sea, Revueltas ha desnudado totalmente la miseria de la posrevolución, ¿no? Donde estos personajes que han pasado de ser zapatistas, agraristas, cristeros, que han estado como en todas las diversas posiciones, ya están abandonados, ¿no? Y a final de cuentas, incluso los que eran enemigos, pues se tienen que estrechar la mano, ¿no? O no, si no estrechar la mano, pues por lo menos tienen que
reconocer que están en el mismo barco y que el barco se está hundiendo, ¿no? O sea, me llama mucho la atención, y literalmente se está hundiendo en este caso, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el punto a mí me impactó bastante cuando Úrsulo va y busca a Adán, que es como el tipo con el que tienen jurada la muerte, ¿no? Se van a matar uno al otro. Sí. Sin embargo, en ese momento van y pues él no tiene otra opción más que buscar a Adán para que lo acompañe, ir a buscar al sacerdote. Y Adán reconoce como en el honor que tendrán, pues serán enemigos jurados, pero hay un honor al que se le tiene que hacer pues al que se tiene que hacer válido, ¿no? Además, Adán pues mató a Natividad, que era la pareja originalmente era la pareja de Cecilia, ¿no? El líder, ¿no? El líder comunista, ¿no? Úrsulo lo admiraba, ¿no? Lo reconoce. O sea, me parece que hay un montón de puntos súper interesantes sobre cómo la revolución ya no tiene más que ofrecer, ya se ha convertido en una miseria, no voy a decir que una caricatura, pero ya no es lo que prometía. Y aquí queda bien claro, o sea, toda la historia es triste, ¿no? Es miserable. A diferencia, por ejemplo, del libro del que hablamos hace unas semanas de los recuerdos del porvenir, pues aquí los cristeros también aparecen desnudados, ¿no? Claro, los asesinan, son víctimas del asesinato, pero ellos mismos se comportan de una forma súper salvaje, ¿no? O sea, queda bien claro en el personaje cuando hablan de este sacerdote y sus camaradas que le arrancan le cortan la lengua, ¿no? A un profesor rural, ¿no? Rural, sí, pero en fin, no sé, yo por mi lado hasta creo que eso es lo que yo lo comentaría. Yo tampoco había leído esta novela, ¿no? Yo creo que José Revueltas es de esos escritores, de esos intelectuales que todo el mundo conoce, pero pocos han leído, ¿no? O sea, creo que es un referente cultural del siglo XX mexicano. Leí El Apando en secundaria, hay una onda con los profes que te dejan leer El Apando en la secundaria. Vi la película, por supuesto, ¿no? Además, sé de ese honor que tuvo Pepe Revueltas de ser preso por autor intelectual del movimiento del 68. Sí, una gloriada, ¿no? Sí, que además es un honor viniendo de un régimen como el de Díaz Ordaz, ¿no? De un régimen asesino. Entonces era una figura presente, el ensayo de ese ensayo político muy importante sobre un proletariado sin cabeza, y entonces acercarme a la literatura del maestro fue muy importante. Tiene ese sabor a tierra, a tragedia muy duro, ¿no? Es de esos libros donde uno se da cuenta que cuando las cosas van mal pueden ir peor, ¿no? Sí. Y que la tragedia puede ser la constante. O sea, la tragedia generalmente es ese punto donde las cosas salen mal, ¿no? Pero hay la tragedia como constante es siempre va mal. Puede ir peor, entonces, ¿no? El final se me hace alucinante, ¿no? O sea, de una... digamos en términos cinematográficos es de algo despiadado, sí. ¿no? Que son la gente esperando su muerte y la naturaleza haciendo lo propio, ¿no? No quiero adelantar, no quiero decir más de eso. Y a mí algo que me importa mucho, a pesar de que la política, de que el comunismo, de la lucha significó mucho para Pepe Revueltas, me parece que su novela logra andar sólidamente sin volverse, digamos, un panfleto o tener referencias muy claras de un ideal, ¿no? A mí me parece en ese sentido el drama humano de los de abajo, contado de manera muy fina, pero sin tapujos, ¿no? Una desnudez del dolor, y a mí me parece que tiene unas cuestiones religiosas bien interesantes, ¿no? O sea,
yo cuando lo leí me quedaba pensando sobre la formación del maestro Revueltas, ¿no? O sea, la lluvia, ¿no? Una lluvia destructiva, que parece un apocalipsis. Ahí hay unas versiones, unas visiones no entre hermanos, pero sí entre la misma raza, y unas traiciones y unos odios que hacían recordar algo a Caín y Abel, ¿no? Sí, sí. Y me parece que también muestra algo bien importante, ¿no? Que es la miseria económica, la miseria material genera miseria del espíritu, ¿no? Aquí ya ves gente deshecha, gente destruida, gente mala, en términos de entraña, por una circunstancia que es eso, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, y no parar esa espiral hasta llegar a la muerte, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es el drama humano que muestra, me parece, que sin buscar el antes, ¿no? ¿Quién fue primero? Que muestra una generación de escritores ya del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que ya no espera nada de la revolución, ¿no? Que ya su mirada es la tragedia. Sí. Plena, ¿no? Y es Fernando Benítez, es Rulfo, es Elena Garro, es José Revueltas, es el propio Carlos Fuentes, donde me parece que ya era el clima intelectual, de la intelectualidad crítica, del intelectual más o menos libre, que ya no ve ninguna redención en la revolución, y al contrario ve lo que fue, ¿no? Que es el drama para los de abajo. Sí, claro. Sí, y tomando en cuenta que esta novela, que es la segunda novela del autor, se publica en 1943, es decir, la revolución ya lleva por lo menos 25 o 30 años de haberse hecho institución, ¿no? Digamos, del reparto agrario, de las grandes transformaciones, y entonces, o sea, me gusta mucho esa parte que comentan, Revueltas ya como un autor en el desencanto de esa revolución, que no fue para todos igual, ¿no? O sea, al final sí hubo un avance, sí hubo reparto de tierras, se acabó con el latifundio, etcétera, etcétera. Clase media, ¿no? El surgimiento de clase media. Si eso se le puede considerar un avance. Un avance. Sí. Pero este desencanto y esa parte tan trágica que Revueltas retrata, me parece que es muy importante, porque de alguna manera mete ahí en el debate y otra vez que la revolución no cumplió con sus objetivos, no del todo, no para todos los mexicanos. Y otra vez estas pasiones humanas llevadas al extremo, porque la pobreza genera también, ¿no? Una situación complicada de odio, de deseo, ¿no? A mí la escena, regreso a ella mucho porque me impacta mucho esa escena de la niña en sus cajitas, ¿no? Con su vestidito rosa, cuando se apagan, ¿no? Las velas, que no hay luz alrededor, ¿sí? Toda esta miseria que va describiendo el autor y que, reitero, uno puede sentir. Finalmente es cuando uno dice, bueno, la Revolución Mexicana quedó como a la mitad, quedó a deberle a muchos, ¿no? Entonces, Revueltas me parece que con una forma muy acertada, muy, muy crítica, pues pone el dedo en la llaga, ¿no? Con sus novelas. Y esta descripción de la tragedia humana, de los sentimientos llevada al extremo, me parece que como pocos autores, ¿no? Que es desgarrador y que puedes sentir eso cuando estás leyendo al autor, ¿no? O sea, y es muy repetitivo porque en el sentido de que muchas de las novelas de este autor describen a personajes muy similares, ¿no? Al campesino muy jodido, al obrero alcohólico, maleado. Por ejemplo, este personaje Adán, que es un asesino, que cuando ya terminas de leer la novela, pues te das cuenta que sus circunstancias de vida lo llevan a convertirse en eso, finalmente en un asesino que mata por órdenes de los generales o de los políticos. Había sido villista Adán, ¿no? Ajá, había estado como villista. Uh-huh. Y que también creció en la revolución, porque una parte fantástica también de la novela es que aunque todo se desarrolla como en muy poco tiempo, nos va entregando el autor pinceladas de la vida de los protagonistas, digamos, antes de la tragedia, ¿no? Antes de que la lluvia y que el río se desborde, que se lleve al pueblo entre la corriente. Se los lleva.
nos va regalando el autor pinceladas de la vida previa de estos personajes. Entonces podemos entender estas pasiones, por qué Adán, de alguna manera a mí me da a entender esto, admira a Natividad como líder cuando lo conoce, y se ve obligado a matarlo, ¿no? Natividad como este líder comunista, fuerte, sí, un intelectual carismático, sin miedo, ¿no? Un intelectual que se comprometía con la causa, ¿no? Que no estaba desde el escritorio, sino que estaba metido ahí en el embrollo con los trabajadores. Que se ganó el amor de la mujer de manera digna, ¿no? Sí, porque también ella lo admira, y el otro, ¿no? Ya... Pero justo esta admiración que siente Adán por el personaje que tiene que... Y al final lo mata, y luego tiene que matar, sus jefes le encomiendan matar a Úrsulo, que es otro personaje importante ahí que dice que no lo va a matar, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero justo la discusión que el mismo Adán, que nos narra Revueltas, tiene que vivir para tener que asesinar, ¿no? O llegar a la conclusión de asesinar primero a Natividad, que de alguna manera lo admira, lo respeta como líder de los trabajadores, y después a Úrsulo. Y esta parte mágica de la novela a mí me gustó mucho, el contexto, ¿no? Es decir, es un pueblo que el sistema de riego, que fue algo de la revolución, para que los pueblos tuviesen la oportunidad de aprovechar la tierra, el campo, las lluvias, etcétera, construir las presas, y que al final nos dice Revueltas, ahí no funciona, la huelga también de alguna manera ayuda o de alguna forma termina ocasionando que fracase el proyecto, sí, del sistema de riego, pero es al mismo tiempo la lluvia y el desbordamiento del río el que genera el caos en esta última etapa de la vida de estos pobladores. Entonces el agua como un elemento redentor y al mismo tiempo porque en las visiones religiosas es el fuego el que suele ser purificador, ¿no? Digo, el agua también es purificadora en muchos aspectos, pero ¿tú consideras que en esta novela el agua cumple como una función purificadora o no? Un poco me remite a esta parte bíblica del diluvio, ¿no? O sea, claro, el agua que va a llegar a desbordar y que destruye todo lo que haya a su paso, las casas y la vida misma de estos personajes. Pero antes, digamos, en este drama de que las lluvias no son suficientes, de que el agua no alcanza, y después cuando la lluvia es tremenda y se desborda el río, pues el agua que antes era un elemento ahí que les podía ayudar a sobrevivir, ahora se los lleva, ¿no? Como más bien como una especie de diluvio que barre con esta miseria, ¿no? Con esta miseria humana que nos regala ahí Revueltas en su descripción de estos campesinos jodidos, feos, dice él, flacos, ¿no? Sí. Moralmente también sí, ya... Sí, el sacerdote, por ejemplo, ¿no? O sea, como que empiezas la parte del sacerdote y dices, chale, pobre sacerdote, ¿no? él simplemente por cumplir con su deber de ir y llevar un poco de paz, ¿no? A estos pobres campesinos, pero luego te das cuenta que no, que el sacerdote se lo tenía bien merecido, lo que le pasó, ¿no? Pero sí, digo, porque además pues mata a Adán a traición, ¿no? Creo que muchas, digo, en ese momento a lo mejor no es algo que se pueda juzgar, pero pues, el tipo es bastante traicionero, ¿no? Y que ahí, padrino, me das un elemento que me viene rápido a la mente con esto. Sí. Esta descripción del machismo que hace Revueltas, es un machismo muy mexicano. O sea, que incluso este tipo de acto de matar a traición al enemigo es un acto cobarde. Y digamos, estos machistas que se jactaban de su fuerza, de su virilidad, de tener la palabra, digamos, cuando se va a enfrentar Úrsulo y que dice, vamos a enfrentarnos a golpes, ¿no? Así a puño limpio, vea cómo estamos, sin esa ventaja, me parece que es muy interesante porque es el retrato de una época, ¿no? Que hoy podríamos juzgar muchísimo, pero, bueno, se podría juzgar, se podría criticar, pero de ese machismo muy a la mexicana, del honor también. O sea, sí es un asesino, pero te voy a matar de frente. Y cuando tiene que hacerlo a traición, ahí pasa esta especie de natividad como de conflicto en el macho, ¿no? Y también cuando posee a la mujer, o sea, cuando describe este deseo hacia la mujer, me parece que es muy característico de este machismo mexicano de la época, ¿no? De hacer suya a la mujer en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque además Cecilia, pues, como que
después del asesinato de Natividad, pues ya se ve empujado. Es un hoja al viento, como, ¿no? Sí, ya, o sea, como ¿qué te queda en esa vida, ¿no? Y yo pensaría en la destrucción del hombre, o sea, el machismo como la destrucción del hombre, el tipo borracho que ya ni siquiera se puede levantar para sobrevivir, claro, sí. El tipo que desea a la Con mamá que locura. acaba de perder a su hijo en el velorio. Sí, ¿no? O sea, ya ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿No? Calixto y la Calixta, su Calixta, mujer, ¿no? que también es una historia, la de la Calixta. Es interesante la historia de la Calixta y de la borrada. La borrada. Las mujeres que aparecen muy tangencialmente en las historias, ¿no? Pero son fundamentales en el devenir de los fundamentales. personajes varones, ¿no? Sí, Su machismo. Sí, un mundo muy promiscuo, muy decadente, y ahí sí me parece que el agua funciona como esta idea de controlar la naturaleza que fracasa, ¿no? Son la revolución y el progreso como controlar la naturaleza y ese canijo río hacerlo funcional para la siembra. Ajá. Y que no fracasa porque todo se rompe y la lluvia que vuelve como a limpiar este mundo podrido, ¿no? Como la imagen del diluvio, ¿no? Sí, ellos son súper religiosos. Por ejemplo, yo quisiera resaltar una cosa que decía, bueno, hay un texto famoso Arturo Barman decía, tenía un libro famoso secretario de la reforma agraria de Salinas. ¿no? Triste final. No me parece un triste final porque creo que era un tipo muy crítico y él, su postura de lo que él buscaba con este cambio era distinto a lo que finalmente acabó pasando. Al ser salinista ya no era indefendible, Padrino, por más que gente cercana y querida. Yo pienso, este mundo lo pienso. Porque pero el final de Barman fue... fue nefastísimo. Yo no comparto, es otro debate. No comparto eso, pero lo que decía Barman es que cuando él dice que los campesinos eran los consentidos del régimen, lo dice de manera muy irónica. Porque, por ejemplo, estos canales, estas grandes obras de irrigación que se hacían, supuestamente era para beneficiar al campesino, al que beneficiaba era la empresa que lo construía. Claro. O sea, los grandes beneficiarios de todas esas obras siempre fueron los grandes empresarios. No, y eran bancos, ¿no? O sea, ya eran sector financiero con grandes... Ya existía ICA. Sí, pero con grupos financieros. Ellos eran los verdaderos grandes, ellos eran los consentidos del régimen. Es una trampa decir que el campesino era el consentido. Y otra cosa que hace poco escribió un libro Hugo Pipitones sobre la tragedia recurrente de la imposibilidad de salir del subdesarrollo en México. Y algo que dice muy claramente es que en México los que pagaron el pato siempre fueron los campesinos. O sea, son los que cargaron con el peso de este desarrollo, de esta clase media. Lo decía un poco de broma hace rato, si eso se le puede llamar algo positivo. Pero la clase media se acaba convirtiendo en este estandarte de vean los logros de la revolución, cuando pues son los beneficiarios de la superexplotación de un sector que si a lo mejor habría que ver, y Revueltas estaría de acuerdo con esto, habría que ver si esos campesinos verdaderamente sienten que la revolución hizo algo por ellos. Hizo justicia. No, sí, porque, o sea que no solo seguiste siendo pobre, sino que además acabaste despojado, y en las ciudades, siendo los olvidados de Buñuel, ¿no? O sea, ¿quién nutría estas ciudades, no? Estos cinturones. Y es lo que dice Hugo Pipitone al final, o sea, estas ciudades que van a ser el deslumbrón de la muestra de la grandeza de la revolución, son como esos letreros que tapan, que atrás hay una chabola, ¿no? O un arrabal. O sea, teníamos aquí en la Ciudad de México, o en los grandes centros metropolitanos de la Ciudad de México, pues un relumbrón que encubría que detrás de eso había la miseria y la pobreza a la que estaban y están condenados los campesinos de este país. Ahora, por eso es las olas de violencia que vemos hoy por hoy, ¿no? Y todavía la gente se pregunta, ay, pero ¿por qué pasó en México? ¿No? O sea, no mames. Pero en fin, Padrino, cierre usted. Ya hay que decir solo que qué familia la de los Revueltas, ¿no? Sí, claro. Silvestre, Fermín, José, Rosaura, o sea, 4 grandes artistas, ¿no? Que llenaron de gloria las artes y la cultura del México siglo XX. En una familia, ¿no? No quiero ver su cena de Navidad, cómo era, pero debió ser fantástica. En fin.
y gente muy de pasión, ¿no? Muy comprometida también. De compromiso y de alcohol, en fin. Pues yo creo que atormentados, ¿no? Sí. Pero que reflejaron eso en el arte también, ¿no? De alguna manera pudieron expresarlo y nos regalaron estas joyas. La noche de los mayas. Como el luto humano, Sí, ¿no? En Maestros Revueltas. Y me gustaría, camaradas, si me lo permiten para cerrar, leer el fragmento que dedica el maestro Eduardo Galeano, otro de los grandes, el maestro uruguayo, en su libro Memoria del Fuego, que ya revisaremos en algún momento, una oportunidad aquí también en Libros. El tomo 3, El siglo del viento, sobre revueltas, y dice así, para cerrar, digamos, e invitar a la lectura de la obra del maestro Revueltas, dice Eduardo Galeano, 1968, Ciudad de México, Revueltas. Tiene medio siglo largo, pero cada día comete el delito de ser joven. Está siempre en el centro del alboroto, disparando discursos y manifiestos. José Revueltas denuncia a los dueños del poder en México, que por irremediable odio a todo lo que palpita, crece y cambia, acaban de asesinar 300 estudiantes en Tlatelolco. Los señores del gobierno están muertos, por eso nos matan. En México el poder asimila o aniquila, fulmina de un abrazo o de un balazo. A los responsables que no se dejan meter en el presupuesto, los mete en la tumba o en la cárcel. El incorregible Revueltas vive preso. Rara vez no duerme en la celda y entonces pasa las noches tendido en algún banco de la Alameda o escritorio de la universidad. Los policías lo odian por revolucionario y los dogmáticos por libre. Los beatos de izquierda no le perdonan su tendencia a las cantinas. Hace tiempo sus camaradas le pusieron un ángel de la guardia para que salvara a Revueltas de toda tentación, pero el ángel terminó empeñando las alas para pagar las juergas que se corrían juntos. Chulísimo. Lean al maestro José Revueltas. No olviden darle like, suscribirse, si les gustó, pues compártanselo a alguien, por favor. Nos vemos pronto.